Lo que vimos la clase pasada fue el cuadro, ¿verdad? Que hemos traído cada pacto. Y solo como repaso, rápidamente no vamos a comentar, sino hasta dónde nos quedamos. ¿Cuál es la materia del pacto mosaico, hermanos? La ley, muy bien. La ley, ¿verdad? ¿Cuál es la restipulación? Muy bien. ¿Cuáles son las sanciones? ¿O para quiénes eran las sanciones? Ok, y a eso, en la palabra teológica, ¿cómo se le dice a esas personas? A los copactantes, muy bien. ¿Cuál era la membresía de este pacto? Lo que acaba de decir Kevin, ¿verdad? El pueblo o la nación de Israel. Muy bien. Y con la aclaración de que tenían que ser circuncidados, ¿verdad? Para pertenecer o ser parte del pueblo de esas promesas. Muy bien. ¿Cuál era la forma? Pacto de obras, muy bien. Este pacto, el pacto mosaico, es un pacto de obras. La señal, que fue lo último que vimos, y voy a hacer una aclaración, ¿verdad? La señal era el día de reposo, ¿verdad? Y que lo estableció Dios para que se fuera algo santo y a través de ese día santificar a Dios mismo a su pueblo, ¿verdad? Ese es el día de reposo. Y esto fue precisamente en lo que nos quedamos y lo vimos, y de hecho vimos un poquito más acerca de Jesús como nuestro día de reposo, como nuestro verdadero reposo, ya apuntando a algo más grande, ¿verdad? En lo espiritual. Pero hablando con algunos de ustedes, me comentaron que se entendió o entendieron que lo que vimos precisamente en el día de reposo, entendieron que pues que sí, que cuando Hebreos, el autor de Hebreos está citando o está trayéndonos atrás acerca de lo de el día de la provocación en el Éxodo, entendieron que esa incredulidad o esa desobediencia era para salvación. Entonces yo les dije, bueno, precisamente ese era el punto, o eso era lo principal que nosotros deberíamos de aclarar o de establecer o tener bien claros, precisamente porque si nos vamos por esa ruta, si podemos decir, o por ese hilo de pensamiento, vamos a tener ese pensamiento o esa teología de la cual están basados los presbiterianos, nuestros hermanos presbiterianos. Y entonces, si ustedes se han fijado en este pacto y en el pacto abrámico, hemos hecho muchas distinciones porque precisamente tenemos que sentar bien las bases, porque precisamente es aquí donde yacen las diferencias entre nosotros y nuestros hermanos presbiterianos. Entonces es importante que quede bien sentado, bien entendido esto. Entonces voy a regresar a los versículos que leí la clase pasada y vamos a ir aclarando, y voy a traer los versículos que el mismo autor de Hebreos está citando precisamente para que la idea se complete o se refuerce y quede claro cuál fue lo que dijimos en el día de reposo, ¿verdad? No va a ser como tal un estudio, porque para los que no lo han visto pueden regresar a la clase anterior, pero sí haciendo la aclaración ahorita para que se complemente. Muy bien, entonces hablamos del día de reposo, ¿verdad? Hablamos también que nuestro verdadero reposo es Cristo, ¿verdad? A eso apuntaba ese día de reposo. Bueno, vamos a ver, hermanos, y a los que quieran acompañarme en sus Biblias, porque aquí no los traigo, a veces, usualmente los traigo, pero en esto no. Y vamos a ver Hebreos 3, por favor. Vamos a ver Hebreos 3 y vamos a ver a partir del versículo 7, que fue lo que vimos la clase pasada. Les doy unos segundos para que lo busquen. Y yo lo voy a leer para ustedes. Hebreos 3, a partir del versículo 7, dice lo siguiente: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron, y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esta generación, y dije, siempre andan vagando en su corazón. No han conocido mis caminos, por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Y aquí voy a hacer una pausa porque la clase pasada seguimos leyendo para entender todo el hilo de pensamiento que trae Pablo de lo que nos está hablando. Ya habíamos dicho en la clase pasada, y lo habíamos aclarado cuando vimos todos los versículos, que Pablo trae esta realidad física
¿Qué es lo que pasó con el pueblo de Israel en aquel entonces? Para traernos una realidad o una verdad espiritual a nosotros, ¿verdad? Entonces es importante que eso lo entendamos bien, precisamente para que no caigamos en lo que acabo de decir al principio. Y nos vayamos por la línea presbiteriana de un entendimiento de que es una misma sustancia estos pactos con el pacto de la gracia. Y es importante y es puntual hacerlo, ¿verdad? Entonces aquí cuando vemos en el versículo 10, 11 más específico, si le podemos bajar un poquito, creo que está haciendo feedback. Entonces, en el versículo 11, por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Está citando el Salmo 95 aquí. Y vamos a leer el Salmo 95 para entender bien todo lo que nos está tratando de decir Pablo, ¿verdad? El Salmo 95 se los voy a leer rápido. Si quieren ustedes quédense ahí en Hebreos 3. Salmo 95 a partir del 7 dice lo siguiente: porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, como en Meriba, como en el día de Masá en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije: pueblo que divaga de corazón. No han conocido mis caminos, por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Entonces aquí está haciendo este salmo, que Pablo está haciendo alusión en Hebreos, o está citándolo, está haciendo alusión a algo más, que es precisamente lo que estamos nosotros viendo en el pacto. Y esto lo vemos en Números 17, para que se encierre todo el círculo de pensamiento. Números 17, se los voy a leer rápido, y dice: toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con la que golpeaste el río, y ve. He aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña de Horeb, y golpearás la peña, y saldrá de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel, y llamó en nombre de aquel lugar Masá y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, porque tentaron a Jehová diciendo: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Cuestionaban a Moisés, ¿verdad? Constantemente. ¿Está Jehová con nosotros? Tenemos sed. ¿Para qué nos sacaste de allá donde teníamos todo? ¿Verdad? Entonces, todos estos versículos, tanto Números 17 como el Salmo 95, es lo que está trayendo Pablo en Hebreos 3, que es lo que estamos viendo. Entonces, así ya vamos a entender un poco mejor. Y seguimos leyendo, regreso a Hebreos, donde ustedes estaban, regreso a Hebreos. Y me quedé en el versículo 11, ¿verdad? Versículo 12. Mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal de que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio, entre tanto que se dice: si oyeres su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Volviendo a citar lo que acabamos de leer, ¿verdad? 16. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? Son preguntas retóricas, ¿verdad? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés, esta generación que acabamos de leer? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Que fue la primera generación la que salió, ¿verdad? Ella no entró a la tierra prometida. ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y acá, la clase pasada hicimos una pausa y teníamos que aclarar y entender qué era el reposo, entrar en el reposo. De acuerdo a lo que hemos estado viendo, entrar al reposo para ellos, y lo vimos aquí en el Salmo que acabo de leer también, vemos que el reposo para ellos, ¿qué era, hermanos? Esto ya lo vimos, la tierra prometida.
Tenemos que entender y tenemos que recordar más que nada de todo lo que ya hemos dicho y visto aquí, que el reposo para ellos era algo terrenal. Recordemos que este pacto, el pacto mosaico, cuando el pastor Javier lo empezó a dar, hizo una pregunta a la congregación y preguntó, y se las vuelvo a preguntar a ustedes ahorita, ¿este pacto qué promete? ¿Promete salvación? ¿Qué promete? Son promesas terrenales, ¿verdad? Claro, había una promesa que era la promesa que se le hizo a Abraham, y que ahorita vamos a ver un poquito más de eso para conectar todo, que era la simiente de bendición, ¿verdad? Que eso apuntaba que, bueno, en algo terrenal y temporal apuntaba que a través de la descendencia de Isaac iba a venir esa promesa o esa simiente de redención, que al final de todo a lo que apuntaba, ¿quién era? Cristo, ¿verdad? Entonces, cuando leemos esto, hermanos, tenemos que hacer precisamente esa aclaración. Ahora, sigamos. Y 19 dice, y vemos que no pudieron entrar a causa de ¿qué? De su incredulidad. Pero ellos, este pacto es un pacto de ¿qué? De obras, ¿verdad? Ahora, la pregunta, ¿este pacto requiere fe? Y es una pregunta capciosa. ¿Requiere fe o no? ¿Requiere fe para qué? Para obedecer, sí, pero algo más puntual. Sí, ¿y eso qué son? Eso que iba a entregar, ¿qué son esas cosas? Fe para las promesas o recompensas. Claro que se requiere fe. Ahora, este pacto, recordemos, no promete vida eterna. Ya nos lo había aclarado el pastor Javier, ya lo habíamos visto y es importante tenerlo en cuenta, ¿verdad? Este pacto no prometía una salvación o vida eterna, ¿verdad? Este pacto prometía cosas terrenales para el pueblo específicamente de Israel. Recordemos también que este pacto, hermanos, era una extensión ¿de qué pacto? Del pacto abrámico, porque precisamente a Moisés no se le hicieron las promesas, se le hicieron a Abraham, ¿verdad? Y entonces este pacto es la extensión, ¿verdad? O una continuación, si lo quieren poner así, del pacto abrámico. Las promesas hasta este momento, hasta este pacto que estamos viendo, no habían sido cumplidas, ¿verdad? De esa entrega de la tierra. Entonces, es importante precisamente todo esto que les digo para entender estos versículos. Entonces, regresando a Hebreos, lo que el autor de Hebreos, Pablo, nos está diciendo es, les estoy trayendo una realidad terrenal de lo que les pasó a ellos y que por incredulidad a las promesas que se les iba a dar una tierra, algo terrenal, algo temporal, algo limitado al pueblo de Israel, ellos no creyeron y por eso perecieron, ¿en dónde? En el desierto. No entraron en ese reposo que era para ellos, la tierra prometida. Ahora, cuando nosotros seguimos leyendo, ¿verdad? Vamos a leer, ya les leí lo de los Salmos y lo de Números, y vamos a leer Hebreos 4, que es precisamente lo que sigue, ¿verdad? Tener esa continuidad, ese hilo de pensamiento. Recordemos que las divisiones no existían antes, ¿verdad? Bueno, Hebreos 4, a partir del 1. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, y acuérdense, el autor de Hebreos, para que cuando estemos leyendo, está trayendo una realidad física con lo que pasó con ellos y una realidad espiritual. ¿Para quiénes? Para nosotros, para los hebreos de ese tiempo, de Pablo, ¿verdad? Y bueno, también para nosotros, claro. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, algunos de vosotros parezca no haberla alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en la que los oyeron. Les pregunté ahorita, ¿este pacto requería fe? Sí, ¿verdad? No iba acompañada de fe. Muy bien. Pero los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarían en mi reposo. Citando otra vez el Salmo. Aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios en todas sus obras en el séptimo día. 5. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo, por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de la desobediencia, y aquí está haciendo un intercambio, o está yendo de allá para acá, ¿verdad? Otra vez determina un día, hoy diciendo pues, hoy,
diciendo pues de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Vuelve a citar y dice aquí ya específicamente el Salmo 95, David específicamente. Y aquí está la clave, hermanos, de entender lo que unos hermanos me comentaron en la clase pasada. Bueno, es que cuando leíste Hebreos 3, sí da a entender que fue la desobediencia y la incredulidad para vida eterna. Bueno, aquí está la clave para entender que no estaba hablando de ellos, de la vida eterna, el 8. Porque si Josué les hubiera dado reposo, no hablaría después de otro día. Es decir, que si de ese reposo que está hablando desde Hebreos 3, el autor, Pablo, estaba hablando de ese reposo, de que ellos no entraron en ese reposo por la incredulidad o por la desobediencia. Si hubiera sido el reposo de la vida eterna, ¿quién entró a esa tierra? ¿A mano de quién? De Josué, ¿verdad? Pero entonces, aún entrando ellos, necesitaba haber un día más. Se hablaba de un día más, de algo venidero, de algo futuro, de algo tipológico que apuntaba precisamente a nuestro verdadero reposo, que es Cristo. Entonces aquí está claramente que no se estaba hablando de ese reposo, de la vida eterna, sino del reposo terrenal de entrar en la tierra que se les había prometido, ¿verdad? Por tanto que queda un reposo para el pueblo de Dios. Versículo 9, lo que sigue. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Y está haciendo referencia a Génesis, cuando es la creación y el séptimo día descansó, ¿verdad? Muy bien, hermanos. Entonces, esta era la aclaración. Y bueno, yo no sé si aquí surjan algunos comentarios o preguntas, pero sí era importante, y lo comenté con el pastor Javier, de que esto quedara claro, que precisamente, recordemos, este pacto no promete vida eterna, este pacto prometía promesas terrenales, y que no era para salvación. Y esa es la distinción. ¿Por qué? De hecho, a los que vinieron a la clase de ayer, no recuerdo si el pastor Benítez o el pastor Valdés comentaron, ¿verdad? Y ya lo hemos comentado aquí, ya se enseñó en la iglesia, en este pacto, que sustancialmente este pacto no es igual al pacto de la gracia. ¿Este pacto tiene gracia? Sí, sí contiene gracia, pero no es el pacto de la gracia, ¿verdad? Bueno, doy paso a los comentarios. Sí, primero me llama la atención, le digo a Javier, le estaba comentando, me gusta que como los puritanos no tenían miedo de decir que Hebreos lo había escrito Pablo. Después, con tantas objeciones a eso, ahora le llaman el autor desconocido, ¿verdad? Pero ahorita estamos viendo que le digo Dani tiene de nuevo, él dice Pablo, y yo también digo Pablo, ¿verdad? Creo que todos estamos de acuerdo. Sí, que fue yo Pablo, estoy bien ¿verdad? convencido, ¿verdad? Sí. Hasta inclusive le estaba mostrando a Javier que algunas objeciones ponen porque le dice el hermano Timoteo, y dicen que Pablo no le llamaba hermano, sino hijo. Ahorita le mostré varios textos en Corinto, en otro lugar, donde le dice hermano Timoteo. O sea, es Pablo, ¿entiende? Uh-huh. Sí. ¿Qué dice? Bueno, sí. Con razón más me va a gustar. Es que ¿por qué tener miedo? Porque los teólogos modernos empezaron, mira, cuando estudias la epístola de Juan y ves los comentarios, los teólogos comienzan a poner un montón de objeciones que es otro Juan. En sí. Todas tienen otra gente, eso es una locura. A veces nos vuelven locos si le hacemos caso. Sí. No, pero está bien. Bueno, me gustó otra vez la unidad que estamos viendo en los pactos. Se está respetando la unidad y esas diferencias correctamente que están haciendo, me gusta porque volvemos a lo mismo. Interpretando el Nuevo Testamento, está interpretando el Antiguo Testamento, eso está claro. Y vemos cómo la fidelidad de Dios recorre todos los géneros literarios, la palabra de Dios. Y tenemos ejemplos como de la maqueta de ilustración, que dos personas que sí creyeron entraron a la tierra prometida, Caleb y Josué, ¿verdad? Y igual nos está mostrando que los que crean vamos a entrar al verdadero reposo, ¿verdad? Y los que no van a entrar. Entonces es una cosa hermosa, y como siempre hemos dicho, una de las reglas hermenéuticas que estoy mencionando yo, de las reglas especiales, es la correcta interpretación de los pactos. Es vital, es una regla hermenéutica. Gente que no domina los pactos no va a poder tener una buena herramienta. Se priva de una herramienta valiosa para la interpretación de las Escrituras. Sí. Gracias, pastor. Sí, quería también agregar algo. Bueno, dos cosas. Yo creo que uno de los versículos que de pronto
puede haber causado confusión. Por ejemplo, es en Hebreos 3:19, cuando dice, vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Entonces, nosotros ahora bajo el nuevo pacto, pues cuando hablamos de incredulidad ya sabemos que estamos hablando en términos de salvación, porque así lo pone el Señor y así lo ponen los apóstoles, y tiene razón. Pero se pierden en lo que tú nos estabas diciendo. Aquí Pablo, ya ahora sí con más seguridad, él está trayendo esto como un ejemplo, porque en el 4, versículo 11 dice, procuremos pues entrar en aquel reposo. Ahí ya está hablando a los creyentes, ¿verdad? Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Ahí aparece claro, o sea, lo que él está hablando de la incredulidad de Israel, él lo trajo como un ejemplo. Él está usando la maqueta de ilustraciones, como lo hemos dicho aquí, y lo está trayendo como un ejemplo. Pero ahora sí les estoy hablando de la incredulidad verdadera, claro, que es no creer el evangelio. Ok, entonces yo creo que eso ya tiene que quedar claro. Aparte, lo que decíamos en la clase pasada, cuando Pablo dice aquí que no todos entraron en el reposo. Bueno, por un lado tenemos que dos que sí, porque le creyeron a Dios y fueron obedientes, pero decíamos que no necesariamente todos los que perecieron en el desierto fueron condenados. O sea, vamos a ser claros. Yo creo que ninguno tiene duda de que Moisés está en el cielo. Aparte lo vemos ahí en la transfiguración. Y de hecho fue una de las preguntas que un hermano es correcto. hizo. Entonces, otra vez, ¿por qué? Porque aquí se está refiriendo no a su salvación. Aquel reposo del que está hablando de los israelitas se refería al disfrute de la tierra prometida. A eso era que se refería. Exacto. Entonces, y como decías, y yo espero, hermanos, de verdad, en el Señor, que tengamos claro este punto, porque al final de cuentas, esto es lo que nos va a servir de base para entender que en el antiguo pacto, las promesas y el pacto como tal eran de carácter temporal y terrenal. Eso debemos tenerlo claro, a diferencia del nuevo pacto. O sea que si hay un cambio sustancial, sí, no es meramente administrativo, como dicen los presbiterianos. Exacto. Entonces, espero que haya quedado claro. Y Hebreos, el mismo Hebreos no lo aclara, ¿verdad? De hecho, me es curioso ver que cuando estábamos viendo en Números 17, cuando el pueblo tienta a Dios, es precisamente cuando pasa lo de la roca, ¿verdad? Pero después vemos en Éxodo 20, me parece, creo que sí, cuando ya otra vez el pueblo sigue igual con su mismo comportamiento, y entonces cuando ya Moisés le pega a la roca, cuando le dijo Dios, háblale, ¿verdad? Entonces, y el Salmo 95 que cita a Pablo, al principio habla de esa roca de su salvación. Es interesante, y lo que yo les dije es que en este estudio yo espero que ustedes se vayan con el ejemplo que les puse del cerebro, algo natural, algo físico, que se vayan con esas conexiones y veamos lo maravilloso que es la Biblia, cómo se conecta y cómo hay esa unidad, ¿verdad? Y cómo todo se complementa. Entonces, espero que haya quedado este punto claro. No sé si hay más preguntas o comentarios, si no podemos avanzar. Y bueno, todas las preguntas difíciles se las podemos dejar al pastor Julio, ¿verdad? No es cierto, pastor. Bueno, vamos a seguir. Entonces, lo siguiente es, bueno, ahí ya les di la respuesta, pero espero que no la hayan visto. ¿Quién es la cabeza federal de este pacto? ¿Perdón? Yo diría que Abraham, porque comienza que se hizo el pacto y está en una continuación. Por ahí vas. Ahora, la cabeza federal, Abraham, sí, tu respuesta es correcta, pero no completa. Hay que pensarle un poquito más. Bueno, pero mantengámonos ahorita con Abraham. Sí es correcto, pero en respecto a que Abraham es cabeza federal. Y recordemos que este pacto, para que se pueda entender mejor la pregunta, este pacto es la continuación ¿de qué? Del pacto abrámico, ¿verdad? Recordemos que a Abraham, en el pacto abrámico se le dieron las promesas, en este pacto se le da la ley al pueblo como ayo, ¿verdad? La escritura dice que es como ayo, pero también es para que ellos puedan gozar o el disfrute de las promesas que se le hicieron a Abraham, la tierra, que sean un pueblo y todas las promesas que se le dio. Sí, la respuesta es Abraham y Moisés, pero ahora,
¿En qué sentido Abraham es cabeza federal en este pacto? ¿En las qué? En las promesas. En las promesas. Hay que puntualizar eso, ¿verdad? Y ahí está la respuesta. Cabeza federal en las promesas, en el pacto abrámico, era Abraham como cabeza federal de las promesas que aún no se han completado durante este pacto. Esto es una extensión del pacto abrámico. Ya el pastor también Javier nos había aclarado, ¿desde dónde empezó el antiguo pacto? Específicamente con Abraham, cuando se le dieron las promesas, ¿verdad? Y el pacto abrámico, el pacto mosaico y el pacto davídico conforman el antiguo pacto. Recordemos también que ya habíamos visto que el pacto abrámico, mosaico y davídico forman parte del reino ¿de qué? De Israel. Y el pacto adánico y el pacto noémico pertenecían al reino ¿de qué? De la creación, ¿verdad? Y hay unas diferencias ahí que ya lo vimos, no lo vamos a repetir. Pero entonces es importante que recordemos esas cosas. Y de hecho, muy rápido se los voy a enseñar. Se presentó este cuadro, ¿verdad? Acerca precisamente del antiguo pacto y acerca de estos tres pactos que estamos viendo. En el pacto abrámico la constitución del reino y se define y se dan las promesas. En el pacto mosaico es la formalización y el desarrollo y se le da la ley. Y en el pacto davídico es la manifestación suprema del reino, ¿no? Donde ya hay un rey físico. Y bueno, cuando lleguemos al pacto davídico les voy a traer ahí algo interesante, pero no me voy a adelantar. La manifestación suprema del reino ya alcanza una máxima expresión en el sentido de que las promesas que se le dieron a ese pueblo ya son realizadas, ¿verdad? Con excepción de la simiente prometida. Pero está en desarrollo esa promesa, ¿verdad? Porque a través de todo esto precisamente Dios desarrolla y llega a un punto máximo que es la simiente prometida, Cristo, ¿verdad? Muy bien, entonces, vamos a seguir. Lo malo de esto que cuando estás así tienes que volver a hacerlo todo. Bueno, ahora, y entonces dijeron que la cabeza federal de este pacto es ¿quién? Abraham en las promesas y Moisés en qué. Y él sirve también, ya lo había mencionado antes también, que Moisés sirve como un mediador entre el pueblo y Dios, ¿verdad? Entonces es una cabeza federal mediadora porque a través de él, claro, se dio la ley y en esta ley si cumplían, como era un pacto de obras, si se cumplía, había bendición, ¿verdad? Si no se cumplía, había maldición, habían consecuencias. Entonces podemos decir que Moisés es una cabeza federal mediadora. Ahora, no se sorprendan que hay dos cabezas federales, simplemente precisamente haciendo la aclaración, ¿verdad? A Moisés no se le dieron las promesas, se le dieron a Abraham. Muy bien, hermanos. Permítanme, déjenme llegar a donde estamos ahorita. Muy bien. Y desde una perspectiva bautista reformada, el pacto mosaico o el pacto del Sinaí es un pacto condicional, ya lo habíamos dicho, temporal y nacional, hecho con la nación física de Israel y no una administración del pacto de gracia. Eso se comentó también ayer para los que vinieron a las clases, ¿verdad? En este contexto, Moisés actúa como el mediador y cabeza federal, representante de la nación de Israel. Recordemos la definición de una cabeza federal. ¿Qué era la función de una cabeza federal? Ser representante o estar en nombre del pueblo, ¿verdad? Y en este caso Moisés era el que era parte de eso. En este contexto, Moisés actúa como el mediador y cabeza federal representante de la nación de Israel, mediando las condiciones de obediencia y las bendiciones, o lo contrario, las maldiciones. Una diferencia reformada, y tengo que hacer estas diferencias precisamente para puntualizar y marcar bien la línea por la que nosotros estamos, ¿verdad? A diferencia de la teología reformada presbiteriana, los bautistas reformados, nosotros sostenemos que el pacto mosaico no es el pacto de gracia o el pacto de la gracia, ya lo aclaramos eso, sino un pacto distinto que funcionaba como un ayo para llevar a Cristo. Las mismas escrituras nos dicen que la ley fue un ayo, ¿verdad? Fue como una niñera, si se puede decir, para llevarnos a Cristo, cuya cabeza federal precisamente es Moisés.
Este pacto carecía de una cabeza federal permanente, porque precisamente era la extensión del pacto abrámico, ya lo mencionamos, y todas las promesas no se habían cumplido, estaban en desarrollo. Y hasta que el reinado se estableció enfocándose precisamente en el pacto davídico, vamos a ver que se enfoca en David precisamente, ¿verdad? Y bueno, y la construcción del templo con Salomón, que sería la consumación de ese reinado o de ese pacto. Ahora, la cabeza federal, aunque Abraham es la cabeza de la descendencia física y promesa de la tierra, lo que ya hablamos, Moisés funge como la cabeza federal o mediador de este pacto específico en el Sinaí, representando el pueblo ante Dios. Abraham no es la cabeza federal de este pacto mosaico como tal, y ya hicimos la diferenciación, sino del pacto de gracia y la promesa. Y aquí quiero aclarar, cuando digo el pacto de gracia y promesa, porque el pacto abrámico, ¿qué fue? ¿Pacto de obras o pacto de gracia? Pacto de gracia, ¿verdad? Pero no es el pacto de la gracia. Quiero hacer esta distinción porque se puede confundir. El pacto abrámico fue un pacto de gracia, ¿verdad?, con las promesas, pero no fue el pacto de la gracia. Por eso digo pacto de gracia y promesas. El pacto mosaico es distinto del pacto abrámico y se enfoca en la nación terrenal de Israel y no en la simiente espiritual, que fue una de las promesas que se le dieron a Abraham. Abraham actúa como cabeza federal de su descendencia natural y espiritual, ¿verdad? Ahora nosotros somos hijos de Abraham, ¿verdad que sí? Pero espiritualmente hablando, no terrenal ni físicamente hablando, ¿verdad? Entonces, estas distinciones por eso tienen que quedar claras, ¿verdad? Abraham actúa como cabeza federal de su descendencia natural y espiritual, enfocando en la promesa de la fe y la salvación en Cristo, que era la simiente prometida. El pacto mosaico se considera un pacto añadido o tipo de pacto de obras nacional para la nación de Israel, limitado al tiempo y a la tierra de Canaán, no el mismo pacto de gracia hecho con Abraham. Esa es otra distinción verla, ¿verdad? Y aquí, los bautistas reformados, nosotros enfatizamos que Abraham es el padre de todos los creyentes y haciendo referencia tanto a Génesis 17 como en Romanos 4 es donde podemos ver esto, mientras que la cabeza federal de la administración sinaítica, la cabeza mediadora, Moisés, ¿verdad?, es Moisés precisamente. Y en resumen, Abraham es la cabeza federal de la promesa de la gracia que se dio en el pacto abrámico, pero el pacto mosaico es una estructura nacional, y aquí es la clave para entenderlo, temporal. Ya lo hemos mencionado mucho, temporal, ¿verdad? El antiguo pacto, hermanos, y ya les presenté el cuadro donde habían los 3 pactos, hasta el davídico. El antiguo pacto es el Israel teocrático. ¿Teocrático por qué? Porque estaba reinado bajo Dios directamente, ¿verdad? Definido por el pacto abrámico, condicionado por el pacto mosaico y enfocado por el pacto davídico en la consumación plena de ese reino, del reino de Israel. Por lo tanto, cada uno de estos 3 pactos difieren del nuevo pacto o del pacto de la gracia, no solamente en la administración, sino también en sustancia. El pacto abrámico, hermanos, llamado el pacto de la circuncisión por Esteban en Hechos 7:8, y se los leo. Él le dio el pacto de la circuncisión y así Abraham engendró a Isaac y le circuncidó al 8º día, e Isaac a Jacob y Jacob a los 12 patriarcas. Este pacto prometió a Abraham 3 cosas principales: una tierra, un pueblo y un reinado. Y la simiente prometida, ¿verdad? En otras palabras, los descendientes físicos de Abraham heredarían la tierra y crecerían en un innumerable pueblo gobernado por sus propios reyes. Este es llamado el pacto de la circuncisión porque la circuncisión fue el signo de estas bendiciones y separó la descendencia de Abraham del resto del mundo. Vemos también en el pacto abrámico que iba a haber un pueblo y iba a haber una descendencia innumerable, pero después Dios agrega una ley positiva, ya sabemos ese término, ¿verdad? Y que fue la circuncisión para permanecer o pertenecer a ese pueblo. Y fue también la señal. Muy bien. Una de las características más distintivas de este pacto fue que Dios prometió inmutablemente traer estas bendiciones aparte de cualquier mérito por parte de Abraham, de estas promesas que estábamos hablando. Y por esta razón el pacto de la circuncisión puede ser correctamente llamado un pacto de gracia, más no de la gracia, ¿verdad? Y aquí van unas preguntas para ustedes. De todo esto que les estoy diciendo, puede ser llamado correctamente una administración del pacto de la gracia, del pacto abrámico.
¿Sí o no? Y les acabo de dar la respuesta. Repito, ¿este puede ser llamado correctamente una administración del pacto de la gracia? Sí, hago puntual, de la gracia. El pacto abrámico. Muy bien, es correcto. Para eso era la pregunta, precisamente. Si el pacto de la gracia es el cumplimiento, hermanos, del pacto eterno de redención en la historia, ¿verdad? Entonces, la aplicación retroactiva de esto, del pacto de la gracia, ¿verdad? Entonces, ¿qué tienen que ver las promesas nacionales, lo que estamos hablando en estos pactos, con la redención y reunión de los elegidos por Cristo? En otras palabras, ¿qué tienen que ver todas las leyes y las cosas terrenales y las promesas y todo lo que se le dio al pueblo de Israel con nosotros ahora? Si fuera la misma sustancia y solo una administración diferente. O sea, si fuera así, que no es así. No tendría nada. ¿Qué tendría que ver con nosotros? Ya lo habíamos comentado, tendríamos que seguir practicando la ley ceremonial, la ley, todo esto. Claro que no, ¿verdad? Eso fue una promesa terrenal y específica al pueblo obviamente de Israel. Entonces, aquí el punto es que quiero traerles es que precisamente porque no son sustancialmente iguales, ¿verdad? Porque no son sustancialmente iguales, esas promesas y esas leyes no tienen que ver con nosotros. Y ahora no porque las desechemos y digamos no sirven, ya aclaramos que tenían un propósito, llevarnos a Cristo. Cristo cumplió, abrogó la ley, ¿verdad? A la perfección. Entonces ese ya está cumplido, ya no lo necesitamos. Ya entendimos también que la ley moral trasciende, porque la ley moral no solamente llega hasta que Moisés da la ley, sino que eso ya venía implícito en el corazón del hombre y lo podemos ver en ejemplos anteriores a Moisés, ¿verdad? Entonces ya aclaramos todo eso. Y si ustedes están notando, lo que quiero hacer en esta clase es como que ya hilar y concluir y cerrar y formar lazos en todo lo que hemos visto, porque han sido muchas clases, ¿verdad? Entonces quiero que todo eso quede ya unido y quede ya sentado perfectamente, porque este pacto, lo comentaba con el pastor Javier, es importante porque trae muchas cosas, ¿verdad? Trae muchos tipos. En la clase pasada vimos cómo el velo era un tipo de la carne de Cristo, lo dice la misma escritura, ¿verdad? Y otros muchos tipos. En todo el sistema sacrificial, la mayoría de las cosas apuntaban a Cristo de una u otra manera. Muy bien. Se debe notar que a pesar de que todas las promesas abrámicas tipológicamente revelan el nuevo pacto, en su sustancia y esencia son distintas de este último. Abraham sabía que Canaán, y aquí está también otra clave, que Canaán, que esa tierra prometida, no era el cielo, ¿verdad? Ahora la Biblia hace una comparación de que Canaán, nosotros esperamos la Canaán, pero no allá en Israel, ¿verdad? No tenemos que tomar un avión, sino la celestial, ¿verdad? Muy bien. Hasta aquí, ¿preguntas o comentarios? Comentario. Ajá. Si allá en el Antiguo Testamento tenemos el pacto de la gracia, no tendría sentido muchos textos del Nuevo Testamento, entre ellos Hebreos 10:9. Dice de la siguiente manera: y diciendo luego, he aquí que vengo hoy para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. No tendría sentido este texto desde esa perspectiva. Y muchas otras cosas, ¿verdad? Tendríamos que seguir circuncidándonos, practicando la ley ceremonial, tantas cosas que tendríamos que hacer si tuviera algo que ver relacionado esas leyes a nosotros, pero es sustancialmente distinto. Sí, lo que dice Fanon es verdad, y hay muchos textos en realidad. Hay otro que dice, como dice también Kevin, este es mejor. Hebreos también dice, hace una comparación diciendo que el viejo está para desaparecer. Quita pon aquel, porque los viejos desaparecen. Y bueno, hay muchos otros. En fin, yo creo que las pruebas, yo creo que son más que contundentes, ¿verdad? Yo espero que no hayan dudas al respecto ya. Y como decías, yo creo que ahora sí, concluyendo,
hay muchas maneras de decirlo, ¿no? Estos pactos que contienen o que abarcan el antiguo pacto, en realidad podemos decir que fueron preparatorios, fueron sirvientes, ¿verdad? En el sentido de que estaban preparando el camino, eso sí, estaban preparando todo, por un lado protegiendo, como se dijo en algún momento, protegiendo la promesa, ¿no es cierto? También. Para que llegara a su final cumplimiento. Entonces, en ese sentido, fueron sirvientes o ¿verdad? Preparatorios, pero son diferentes en esencia. Esencia o sustancia, así es. Sí, ahorita que mencionó él sirvientes, obviamente sabemos todos en esta iglesia que antes nosotros creíamos también, ya saben que Javier enseñó el otro tipo de pacto, cuando la regla de que el Nuevo Testamento interpreta el Antiguo nos quedó clara y la vimos en un abundante tan grande, cambió nuestra perspectiva y luego vemos que el apóstol Pablo es el que nos dejó clarito la diferencia. Javier ahorita le llamó sirviente y dice que mientras la esclava, mientras estuvo estéril el pacto de gracia, que era Sara, la esclava reinó. La esclava reinó. ¿Me entienden? Hasta que llegó la promesa, ¿verdad? El hijo de la promesa, que es Isaac. Así que estas dos mujeres son una alegoría de los dos pactos. Uno es el pacto de obras, el otro es el pacto de gracia. Así es. Así que Pablo claro deja, los presbiterianos no sé qué hacen con ese texto, ¿me entienden? ¿Por qué? Porque así como allá dice que Isaac peleaba con Ismael, ¿sí me entienden? Es el mismo conflicto de la ley con la gracia. Estamos en la misma situación. Así que yo creo que cuando lleguen ahí, que ahí van a llegar ustedes, eso está claro. Aparte se viene la tipología, tenemos que entender, tuvo su función, las maquetas ilustrativas del Antiguo Testamento cumplieron su función, pero siempre vienen apuntando al pacto de gracia. Exacto. Y al principio que empezamos todos estos pactos en la clase de tipología, recuerdan que una de las características de la tipología es precisamente que tiene un doble cumplimiento. Algo terrenal, temporal, que termina, ¿verdad? Y algo mayor que apuntaba al futuro, ¿verdad? Esa es una característica de un tipo. Entonces, cuando vemos todos estos tipos, sabemos a qué ya apuntaban. Muy bien. Voy a presentarles rapidísimo y es precisamente para que veamos esta distinción, porque estos ya los presentamos, ya los presenté hace no sé cuántas clases atrás, pero cuando estábamos viendo el pacto abrámico, y les voy a enseñar la distinción que sustancialmente el pacto abrámico, y bueno, obviamente el mosaico, el davídico, es sustancialmente diferente al nuevo pacto. ¿Y cómo se los voy a mostrar? A través de estos cuadros, si ustedes recuerdan, acerca de la diferencia entre la circuncisión y el bautismo, ¿verdad? Porque ellos dicen, bueno, precisamente en esto yace. Es la misma sustancia, dos administraciones. En el antiguo pacto, la administración era la circuncisión, ¿verdad? Y en el nuevo pacto dicen, ahora es el bautismo. Y nosotros decimos, no, son dos pactos totalmente diferentes. Y aquí podemos ver estas distinciones. Muy rápido, solo lo voy a leer y seguimos. Institución, en la circuncisión, dada por Dios a Abraham. En el bautismo, dada por Cristo en la gran comisión. Era la señal en la circuncisión, pacto con Abraham y sus descendientes físicos, el Israel nacional, de lo que hemos estado hablando ahorita. En el bautismo hay una unión con Cristo, una iglesia visible. El sello, justicia por la fe de Abraham, promesas pactuales con su descendencia física. En el bautismo, unión con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección. Los sujetos, en la circuncisión eran los varones de 8 días de nacidos y varones convertidos, o el Israel, los judíos. En el bautismo, creyentes profesos solamente, ¿verdad? Algo lo que dijo en la clase de eclesiología el pastor Benítez ayer, ¿qué fue? Que nosotros somos ¿paidobautistas o credobautistas? Pregunta para los que vinieron a la clase. ¿Nosotros qué somos? ¿Paidobautistas o credobautistas? Credobautistas. Nosotros bautizamos a creyentes, ¿verdad? Solamente, a los que profesan una fe. Y es precisamente esto de lo que habla. Género, varones solamente. Y el bautismo, varones y mujeres por igual, ¿verdad? En el bautismo. Siguiente cuadro. Modalidad. En la circuncisión era cortar o mover la carne, el prepucio. En el bautismo es un lavamiento, es una inmersión en agua.
El alcance de la comunidad en la circuncisión está aplicado al Israel étnico y nacional, era algo determinado, incluyendo a aquellos sin fe. Por eso también, regreso a la clase de ayer también, cuando estábamos viendo eclesiología, el pastor Benítez habló y hizo un comentario acerca de que ellos tienen una membresía mixta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque incluyen a todos, hasta sus hijos. Aún no profesen fe, porque son parte de la promesa y son parte del pueblo del pacto. Pero nosotros no. Nosotros creemos, ¿verdad?, que es aplicado a la iglesia una comunidad que profesa fe en Cristo, ¿verdad? Sentido espiritual, la circuncisión era la separación de la impureza apuntando a la circuncisión del corazón, y eso lo vemos en el Nuevo Testamento, y el bautismo es la unión con Cristo, limpieza de pecado, recepción del Espíritu Santo, nueva vida en Cristo. La necesidad en la circuncisión era requerida para ser miembro del pacto abrámico, para ser parte de ese pueblo y gozar de esas promesas, y en el bautismo requerida como una ordenanza inicial de obediencia en el nuevo pacto. El bautismo no te salva, ¿verdad? Siguiente, y con esta es la última. Relación con la fe, usualmente aplicada sin fe personal, y es lo que acabo de decir, por eso ellos dicen que tienen una membresía mixta, porque eran circuncidados, tuvieran fe o no tuvieran fe, ¿verdad? Nosotros ahora siempre conectado con la fe personal y el arrepentimiento. Cuando alguien profesa fe y arrepentimiento, el siguiente paso, el bautismo. Administración pactual en base a la descendencia física de la casa de Abraham. Como les decía cuando les presenté esto, la circuncisión los filisteos la practicaban o era parte de... No, ¿verdad? Eran solo los de Israel. En base en un nuevo nacimiento en el bautismo espiritual y profesión de fe. Y la duración, la circuncisión de la carne era temporal, unida a la administración del antiguo pacto, pero el antiguo pacto, ya lo dijimos ahorita, ustedes lo comentaron, dejó de ser, ahora hay un nuevo pacto. Y en el bautismo es una ordenanza permanente hasta que Cristo regrese. Entonces aquí vemos, se los presenté otra vez estos, para que vean que sustancialmente el nuevo pacto con el bautismo es sustancialmente diferente del antiguo pacto con la circuncisión. ¿Ok? Y no avance más, ya acabé. Quedan 4 minutos, preguntas o comentarios. Y ya por fin terminamos este cuadro, ¿verdad? Ay. Y si ya este cuadro por fin lo terminamos ya, entonces no sé si tengan algo, y si no, para concluir, la hermana Verónica. Hermano, nomás como me recuerdo, pero como dice ya ha pasado tiempo y aclarar, lo que está diciendo es que los paidobautistas, ellos creen que el pacto de gracia se establece en el pacto de Abraham. Empezó desde Abraham, sí. Y nosotros como credobautistas creemos que se estableció cuando vino nuestro Señor Jesucristo. Sí, y son 2 pactos diferentes, por eso hacemos esa diferencia muy específica, y en este sentido por eso me tomé la libertad, si se puede decir, de aclarar Hebreos 3, lo que vimos en la clase pasada, para que quedara súper claro. Eso es algo clave que debemos de entender nosotros. De otra manera, si no lo entendemos súper claro, en tenerlo bien establecido, nos podemos ir por el otro camino. Pero sí, paidobautistas, bautizo de niños, credobautistas, bautizamos a creyentes solamente, diferencias sustancialmente diferentes los 2 pactos, y ellos creen también que el pacto de la gracia empezó desde Abraham. Con una administración diferente, y con el nuevo pacto cambió la administración, y por eso están estos cuadros que le presenté de circuncisión y bautismo. También como nosotros creemos entonces como que la descendencia espiritual de Abraham, que nosotros creemos nosotros como descendencia espiritual de Abraham no somos la descendencia física, nosotros somos descendientes por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿De Abraham? Sí, espirituales. Sí. Entonces, y por la promesa, por la promesa, que, o sea, nosotros somos descendencia por la promesa. ¿De la simiente? ¿Usted se refiere? Sí, nosotros en Cristo precisamente ya formamos parte de ese pueblo de Israel, de ese verdadero Israel que habla Romanos 10, me parece, o 9, de ese que nosotros somos el verdadero Israel, ¿verdad? Sí.
espirituales. ¿Sí? ¿Alguien más? Bueno, creo que concluimos, esperamos que haya quedado claro y entonces vamos a poder pasar a los siguientes puntos, que si la siguiente clase les voy a traer esto, como el pacto, y estamos viendo la función del pacto, ¿verdad? Cómo el pacto gobierna a los profetas. Y vamos a hacer un apunte precisamente a Jesús como el mayor profeta que tenemos, ¿verdad? Bueno, vamos a orar. Te damos gracias, Padre, por estos momentos que tú nos has dado. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu sea el que discierna todas estas cosas que son maravillosas para nuestra alma, Señor. Nosotros como tus hijos en tu palabra nos gozamos. Nuestra alma se alegra al ver estas maravillosas verdades que se encuentran aquí en tu palabra, Señor, y que sabemos que no a todo mundo se las revela, sino solamente a tus hijos. Y por eso te alabamos, por eso te damos honra y gloria, Señor, y te pedimos que tu palabra siga santificándonos, y te pedimos que ahora en la prédica, Señor, que le des poder al predicador, que le des de nuevo, Señor, y que tu palabra llegue a tu pueblo. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.